los profesores de ciencia como profesores de lenguaje. En este texto nos brindan una investigación en didácticas de ciencia para poder enseñar textos con conocimientos científicos, lenguajes científicos, como herramienta para poder interpretar situaciones problemáticas o de investigación. Cuando el texto habla del profesor, lo describe como el sujeto con experiencia en brindar conocimiento y como un gestor de actividad y discusión. Podemos decir que el profesor no solo cumple el papel de gestor, sino que también es un guía hacia las metas de los alumnos y es el sujeto que ayuda a los alumnos a interpretar situaciones problemáticas, dudas e hipótesis que a ellos se les presentan a la hora de leer textos científicos. Cuando el texto habla de los alumnos, dice que a pesar de que se les presenten problemas, textos y situaciones científicas con diferentes herramientas de enseñar para que los estudiantes puedan llevar a cabo el objetivo de aprendizaje, puede que todavía puedan adquirir una imagen distorsionada de la ciencia como actividad y como la ciencia como un cuerpo de conocimiento, a menos que los textos o situaciones problemáticas lleguen al alumno con un contexto a su nivel y lograr la atención completa de los estudiantes logrando el aprendizaje. Según el texto, los estudiantes describen a los científicos como alguien inalcanzable, aquel que suele estar investigando o experimentando y que tiene un lenguaje difícil de entender. No lo que el contexto nos dice, sino que nos dice que no pensemos así, que tengamos en cuenta que los científicos nos dan y nos brindan ciencia a la escuela. Entonces, en el siguiente texto nos brindan herramientas para poder comprender aquellas teorías y textos de ciencia que nos divulgan las páginas científicas. Ahora intentaremos mostrar una historia más completa. Por ejemplo, los científicos ven algunos aspectos del mundo de una forma nueva, hablan acerca de él de una forma diferente y hacen cosas de nuevas maneras. Analicemos un ejemplo. ¿Qué se hizo en Magdeburgo? ¿Por qué se hizo? ¿Qué sentido tuvo para las personas involucradas? Conocéis estos chupones para desatrancar en la cocina, ¿verdad? Vamos a hacer un experimento muy curioso. Empujamos, hemos sacado el aire y ahora resulta que esto no hay quien lo levante. En cuanto que entra el aire, es facilísimo. Pero si no entra el aire, esto se queda con una fuerza enorme. Quería preguntaros, hemos hecho el vacío, ¿verdad? ¿Es que el vacío chupa? ¿O es que la presión del aire atmosférico empuja? ¿Cuál es la respuesta? La presión empuja. Vosotros sabéis ya mucho, pero desde hace más de 2.300 años hasta hace unos 400 años, se pensaba que el vacío chupa, y todavía se dice habitualmente, el vacío chupa. Bueno, pues para demostrar si era el vacío el que chupaba o era la presión atmosférica la que empujaba, se hizo un experimento famosísimo que se llama los hemisferios. Hemisferio significa medias esferas. Las medias esferas de Magdeburgo, que es una ciudad de Alemania, en donde en el siglo XVII, 1600 y pico, un físico, que además era el alcalde de la ciudad, hizo un experimento famosísimo. Cogió dos medias esferas, pero enormes, así de grandes. Les hizo el vacío con una bomba que se hizo él ya perfectamente. Y puso 8 caballos a cada lado a tirar de las 2 semiesferas una vez que hizo el vacío dentro. Los 16 caballos no fueron capaces de abrir las esferas. Y con eso demostró que era la presión atmosférica y no el vacío lo que hacía esa fuerza. Ahora necesitamos pensar acerca de cómo esas personas se estaban representando en su mente el aire y cuáles eran las nuevas maneras de estar hablando sobre él. Entre ellas podemos mencionar que era un material compresible y expansible, capaz de ser inyectado y expelido de contenedores. Con esta nueva manera de mirar y la nueva forma de hablar, surgieron nuevas cosas para hacer, entre ellas escalar montañas llevando un barómetro o hacer que unos caballos intenten separar hemisferios previamente vaciados. Luego de que se produce un avance en el pensamiento y se dejan etapas tempranas las nuevas expresiones, la explicación científica suena como una descripción literal de hechos simples,
pero esta es una mala interpretación de la ciencia. Por eso es importante en la educación científica que se oriente a los estudiantes a recuperar algunas de las luchas pasadas y a oír las voces auténticas de aquellos que participaron en el proceso de formular una nueva forma de pensar. En el siguiente texto, Cómo promover distintos niveles de lectura en los textos de ciencia, presenta una estrategia en diferentes niveles que se basa en preguntas. Este texto logra a través de diferentes preguntas encontrar información adecuada para lograr comprender textos a nivel científico. Lo hace planteando diferentes cuestionarios. Algunos son informativos con respecto a lo leído y otros piden cuestionar sus respuestas elegidas, logrando que los estudiantes lleguen a un mismo resultado o en diferentes hipótesis que son relacionados. Entonces, los profesores tenemos que replantearnos la actividad de lectura comprensiva de textos científicos, ya que aunque es una habilidad cognitiva difícil de alcanzar sin contar con algún tipo de ayuda, pero es básica para aprender ciencias. En el último texto, de características de los textos de física, nos muestra un trabajo de análisis sobre textos científicos, dando una reflexión cuanti y cualitativa de los resultados. Se experimenta con dos textos científicos, A y B. Los dos tienen el mismo nivel de complejidad, solo que el A está ordenado, describe casos y presenta resultados, solo que no explica el cómo llegó a ese resultado. En el texto B lo desarrolla paso a paso para llegar a ese objetivo, por lo que en la investigación hubo más alumnos que eligieron el texto B que el A. Como reflexión de los textos científicos, nos dice que son una gran herramienta para poder realizar situaciones problemáticas al enseñar algún tema o desarrollar, pero hay que elegir un texto adecuado al nivel o tratar de hacerlo diferente para que los alumnos lleguen al conocimiento. Es muy útil lo que plantea uno de los textos sobre los cuestionarios, en buscar la respuesta y cuestionar esas respuestas elegidas. Eso ayuda a determinar bien el concepto a estudiar del estudiante, que tiene como objetivo el texto científico. Otra característica de los textos son los gráficos combinados, que colaboran con el aprendizaje, la comprensión y la transmisión de la información relevante. Presentar el contenido de la forma más comprensible y estar acompañados de un comentario que incluya explicación ayudan mucho en la tarea. Entonces, la organización global del texto y la información gráfica influyen en el desempeño de los alumnos.